Hola, hola, hermana Karen, hermana Arnoldo y todos los que nos van a estar viendo después. Aquí estamos en nuestra clase número 9. La semana pasada vimos los adjetivos del idioma de griego, pero ahora vamos a meternos más en los detalles y vamos a dividir lo que vamos a aprender sobre los adjetivos en adjetivos atributivos y los adjetivos predicativos. Y vamos a explicar lo que significa. Recuerden que los adjetivos, y aquí ya vimos esta pantalla anteriormente, la semana pasada, pero vemos aquí que los adjetivos describen, califican o dan más detalles sobre un sustantivo. Aquí vemos los ejemplos atributivos, por ejemplo, siervo fiel, joven rico, o sea, donde el adjetivo que describe el sustantivo están pegados, ¿verdad? Siervo es el sustantivo. ¿Qué tipo de siervo es? Es un siervo fiel. Está pegado, siervo fiel. Igualmente, joven es el sustantivo, rico es el adjetivo y están pegados. Joven, rico. Pero también tenemos ad, adjetivos predicativos. Y aquí se incluyen las palabras como ser o estar. Aquí el apóstol era bueno. También podemos decir un apóstol bueno, ¿verdad? Pero eso sería atributivo. Si queremos decir algo sobre el apóstol, entonces decimos el apóstol era bueno. La túnica era púrpura, ¿verdad? Entonces serían ejemplos de el adjetivo predicativo. También vimos que el adjetivo griego concuerda con el sustantivo al que modifica en género, o sea, masculino, femenino, neutro, en número, o sea, singular o plural, aunque hay algunos casos diferentes en el uso del neutro, a veces puedes usar el singular para algo plural, pero eso es caso particular de género neutro. Y el caso, o sea, tiene que ser nominativo, genitivo, dativo, acusativo en la oración, ¿verdad? O en la misma frase. Si luego cambia de función ese concepto en otra frase de la misma oración, entonces sí puede cambiar el caso, pero eso ya lo veremos más en detalle cuando nos toca leer el mismo texto. Y también los adjetivos suelen usar la primera declinación para los sustantivos femeninos. Recuerden que esos son los que terminan con alfa o con eta. Y se usa la segunda declinación para los masculinos y neutros. Ok, eso lo vimos anteriormente. También vimos aquí un ejemplo, y aquí combiné los ejemplos que habíamos visto. Agathos, que es bueno, pues hay uno para femenino, ¿verdad? Agathos, agathei, agathón. Agathos masculino, agathei femenino, agathón neutro. Pero también quise poner otros ejemplos aquí, como el de micra, ese es femenino, pero para masculino sería micros, algo pequeño. No, eso no puse la traducción. Bueno es agathos, pequeño es micros, micrón, y adunaton es imposible, o dunatos para masculino y femenino. Y no más aquí puse todo esto, no más para recordar, aquí vemos la segunda declinación en masculino y también vemos la segunda declinación en neutro, ¿verdad? Para los adjetivos. Y en este caso, micra, que también puede un sustantivo, o perdón, adjetivo femenino terminar con eta o una combinación de alfa y eta, pero aquí en este caso por tener una ro antes de la final, entonces se convierte en alfa. Entonces aquí tenemos los ejemplos: nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo, tanto en singular como plural. Eso lo vimos la semana pasada, nomás estoy repasando lo que acabamos de decir sobre las diferentes declinaciones. Ok, ahora vamos a especificarnos un poco más. El adjetivo, bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre la semana pasada, sobre lo que he dicho ahora? No. Sí, está claro. Ok. Gracias. El adjetivo atributivo. Si, atribuye una calidad al sustantivo que modifica. Ok. Vamos a ver la posición atributiva adscriptiva.
Y no es necesario memorizar esos nombres, no los puse aquí para diferenciar cuáles son, pero no se preocupen de esos nombres. Ya sea adscriptiva o restrictiva, no se preocupen de eso. Pero aquí fíjense aquí que, a ver, Karen puede leer aquí esas tres palabras. Mm. Ho agatos antropos. Antropos, muy bien, antropos. Antro- El, y la traducción es, y aquí está, el buen hombre, ¿verdad? El hombre bueno. Pero fíjense, bueno, vamos a leer el segundo ejemplo y luego regresamos. No sé, Arnoldo, si puedes leer aquí las cuatro palabras que ven aquí. Si puedes, Arnoldo. Si no, lo leo yo. Y dice, ho antropos, ho agathos. Y aquí puso el hombre bueno, pero también he visto que también el buen hombre se puede traducir igual. Pero, ok, quiero mostrar aquí. Aquí vemos que, ¿dónde está el artículo? Bueno, aquí tiene un artículo y aquí tiene dos. Ujú. Pero hay un artículo que está junto al lado de el adjetivo. Así que el adjetivo está pegado al artículo. Sabemos que el artículo va para todo lo que está aquí, pero aquí están pegados. En este ejemplo hay dos artículos, pero todavía está pegado el adjetivo a un artículo, ¿verdad? Entonces, para ser adjetivo atributivo, el adjetivo tiene que estar pegado a un artículo, sea que haya dos artículos o uno solo. Y pueden ver aquí que literalmente, en el segundo ejemplo, la posición atributiva restrictiva se podría leer literalmente como, y lo tengo aquí en paréntesis, el hombre, el bueno, Ujú. ¿verdad? Pero para que sea más fácil, pues el hombre bueno, el buen hombre. Eh, entonces, eso sería el adjetivo atributivo, ¿ok? Aquí dice que ya observe que el adjetivo atributivo sigue inmediatamente al artículo, ¿ok? Ahora, vamos a ver un ejemplo aquí. Vamos, Karen, ¿me ayuda a leer aquí el texto? Ujú. Sí, sí. Jode Jesús. Jesús. Ujú. No, Sí, es ajá. genus, anexo, anex, ane, anejo, resem, keitem, kai, sigo, No, hasta ahí está bien. sigo, Muy bien. ok, Ok, entonces aquí reconocen alguna palabra, tal vez algunas, hay algunas no. sí. Jesús, Ok, entonces, o, jo, el, ah, sí, Jesús, entonces, el Jesús, pero como en español no decimos el Jesús, vamos a nos poner no, Jesús. Entonces, de en este caso sería como pero Jesús, pero Jesús. Ahora, gnus viene y es una forma del verbo que no conocemos todavía, pero viene de un verbo que es ginosco, que es saber. Entonces, y literalmente, pero Jesús supo, o sea, que supo algo. Entonces, a veces se puede como sabiendo, en este caso, pero literalmente es como supo. Bueno, a ver, no estoy tan convencido. Así lo voy a poner como sabiendo. Anne, y qué bueno que reconoció que aquí no es un sí, sino una ji, ¿verdad? Parece X, pero no, el X sería una xi que tiene forma de como tres con una colita, pero este es una ji, que se pronuncia como una J fuerte, ji.
Y anahoresen viene de un verbo que es anahoreo, que significa alejarse. Así que se alejó. Eithen significa ahí. Entonces, eithen, ex significando de sería de ahí. Se alejó de ahí o de ahí, como queramos. Y sabemos el significado de Kai. Arnoldo, ¿puedes ayudarnos con la lectura de la siguiente línea? Sí, voy a procurar. Dice, e- ecolo te sau. Ecolo te sau. Ecolo, ecolo te sound. Ecolo te sound. Auto. 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 O. Loi. Loi. Tol. Toloi. ¿Cómo se pronuncia esta letra aquí? Eh, es P. Poloi. Sí, ajá, sí. Ajá. No existe la P Es P. español. Sí, es P. Sí. Gracias. Poloi. Ok, muy bien. Y aquí viene y poloi es aquí el adjetivo y lo vamos a traducir como, a ver, ok, recuerda que el Omicron con Y se pronuncia como U. Ujú. Entonces, es Ecoluceitan, Ecoluceitan, Oculuzeitan. Uy. Ok, y viene del verbo acoluceo, que significa seguir. Y literalmente siguieron y ¿se acuerdan el caso de Otoy? ¿En qué caso se encuentra? ¿Se acuerdan los casos? Sí, ese es un, ese es un dativo. Dativo, muy bien. Así que lo podemos traducir como que Siguieron a a él, ellos, a ¿verdad? él. Ahora podemos decir y le siguieron, ¿verdad? Pero nomás para mostrar aquí la traducción, siguieron a él. Y aquí no hay artículo, así que aquí nos voy a poner bueno, de hecho es plural, pero ojlos significa multitud. Ojloi, entonces, Mm, multitudes. A él, multitudes o unos multitudes, como queramos. A él, multitudes. Y poloi significa ah, muchas o grandes. Bueno, muchas. Y a él, entonces, bueno, no es para que sea así, para seguir el orden de palabras. Multitudes muchas, o sea, muchas multitudes. Lo ponemos poner de ese lado. Ok. Entonces, aquí, ¿cuál es el adjetivo? Pues poloi, que está describiendo las multitudes. Hay multitudes, pero hay multitud. muchas multitudes. De hecho, quiero comparar qué es lo que dice en la Reina Valera. Quiero ver cómo lo tradujeron ellos. No sé si tienen por ahí. No, no. Busca y Mateo 12:15. Aquí la Reina Valera dice, y sabiéndolo Jesús, fíjense cómo dice sabiéndolo y le tiene lo como en cursiva porque el lo no está ahí, ¿verdad? En griego. Jesús se apartó de ahí
y le siguió mucha gente. Bueno, sí, lo simplificaron porque es multitudes, pero mucha gente, pues claro. Muchas multitudes, lo puse yo. Y bueno, vamos a terminar bueno, lo vamos a dejar ahí. Ustedes pueden, este verbo que sigue, kai, rapeusen, este verbo viene de terapeuo, que es sanar, ¿verdad? Como terapeuta, terapeuo, sanar, así, y sanó, y autus, o sea, están acusativo, y pantas es muchas, entonces, o todos, o cada uno, así que decía, y sanó a todos ellos, básicamente. Bueno, pero aquí no tiene artículo, dice, bueno, pero ¿cómo puede ser el ejemplo que nos dio el hermano? Si según hemos puesto aquí, necesito un artículo para traducirlo. Buen hombre, multitud grande. Entonces aquí ya nos toca interpretar el texto y decir, bueno, no hay artículo, pero tal vez puede haber un artículo indefinido. Y le siguió a él unas multitudes, muchas, bueno, no tiene sentido, una gente, mucha gente. Bueno, aquí ya no tiene mucho sentido traducirlo así literalmente, pero eh, y podemos eh, pegar el adjetivo al sustantivo y traducirlo como mucha gente, como dice la Reina Valera, o muchas multitudes, literalmente. Ok. Siguiente ejemplo. No sé si tiene alguna pregunta sobre eso. Un comentario, Sí. porque cuando se toma la descripción mucha gente, uno se puede imaginar 100 personas, pero cuando dice muchas multitudes, pueden decir que eran 100 personas, 100 grupos de a 100, ¿verdad? Sí. O sea, aquí está explicando que era demasiado. Ajá. Y yo Sí, creo que gracias. es buen comentario porque creo que decir mucha gente no es lo mismo que decir muchas multitudes. Porque una multitud ya es mucha gente. Muchas multitudes ya es mucho más que una sola multitud, ¿verdad? Es buen comentario, Sí, hermano. Sí, o sea, era grande. y algo que Gracias. quiere hacer Mateo, él muestra y presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Entonces, aclaro que le van a seguir muchas multitudes porque a Moisés le siguieron las 12 tribus de Israel. Ok, ahora vamos a ver Sí, habla de, Sí, dígame. sí, perdón, habla de miles cuando alimenta, ¿verdad? 5,000. Sí, Podría ser que todavía eran más de 5,000, 7,000, cuando ah, no que alimentar, ¿verdad? Al principio. sí, en ese, Tal en vez ese caso, decía 5,000 hombres más mujeres y niños. Así que si había 5,000 hombres, entonces podemos imaginarnos unos con mujeres y con niños, tal vez unos 11 12,000, ¿verdad? Porque eso dice 5,000 hombres más correctos. mujeres y niños. Entonces, sí, serían mucho más. Pero, haciendo investigación, vemos que no había tanta gente en esas áreas donde estaba alrededor del mar de Galilea. Entonces puede ser, y no me ofende, no me asusta, ver que los autores de los evangelios tal vez están exagerando los números, lo cual, repito, no me afecta, no me asusta. Lo hacía cualquier autor de la antigüedad, siempre eh, magnificaban los números, ¿verdad? Y no lo consideraban mentira. Sí, Era tu manera de alabar a la persona sobre la cual estás escribiendo. Magnificabas el número y todos sabían que lo estaba haciendo. O sea, nadie se ofendía. Hoy en día es que ahora queremos la ciencia y todo tiene que ser exacto. Pero anteriormente no era así. Ok, sí, gracias. ahora vamos a ver el adjetivo predicativo. Dice aquí, indica lo que se predica o afirma de algo, una persona o cosa. Ok, aquí tenemos un ejemplo. O 12. Dice, a ver, Karen, ¿puede leer el primero? Jo antropos, agatos, o es en español, Sí, esa es en español. agatos, jo
Antropos. Ok, aquí dice el hombre es bueno. Bueno, ¿qué cambió aquí? Aquí vemos que el artículo ya no está pegado al adjetivo. Agathos es el adjetivo. Ahora, entonces, el artículo está pegado al sustantivo. Entonces, así fue la manera de mostrar que está diciendo el hombre y luego se implica, se agrega en español la palabra es, porque este adjetivo está describiendo el artículo Ujú. con El sustantivo. artículo. Así que el hombre es bueno, es bueno. Mm. También aquí, aunque está antes, agathos, joantropos, sigue sin artículo, ¿verdad? Este o es en español, o Ujú. no es el artículo. Así que también se traduce como el hombre es bueno. Recuerden que en griego se puede cambiar orden de palabras, lo que importa es el caso y algunos detalles más. Así que aquí puse el adjetivo se coloca en griego antes o después del artículo y su sustantivo. Así que acá está después y aquí está antes, pero no está pegado al artículo. Mm. ¿Preguntas? Mm. Estamos bien. Ok, vamos a ver unos ejemplos aquí. A ver. A ver, hermano Arnold, ¿lo puede leer aquí Mateo 11:30? Sí, donde dice Mateo once hoste, treinta es Mateo 11:30 es el que está arriba. lo que está arriba. Ah, muy bien. Donde dice o, Bueno, tiene aspiro fuerte, o- espíritu fuerte, digo. jo, jo, gar, jogar, su, su goz, mu, jere, jerestos, jerestos, kai, toj, o, o, Esa es la letra I. Mm. sí, sí, sí. Es for, fortion, fortion, mo, Bu. el, mu, el, el, el afrón, estin. Muy bien. Ok, Gracias. entonces vamos a ver aquí. Yo les ayudo. Zugos o zugos significa yugo. Y gar es una palabra de esas que les dije que memorizaran porque está por todas partes. O en este caso, ¿por qué? Zugos, mu. ¿Qué significa mu? ¿Se acuerdan en qué caso se encuentra? Mm. ¿Cuál es Mu, ese? mu. Mm. Um, Mío. Sí, está en genitivo, muy bien. Está en genitivo. Así que, porque mi Gracias. y zugos es yugo. Así que mi yugo. Y, y gestos es como ligero, livianito, hace mi yugo ligero. Ahora, fíjense que aquí el artículo, aunque está el gar entre el artículo y zugos, pues el artículo va con zugos. Y gestos no tiene artículo, así que sigue el adjetivo, el formato de adjetivo predicativo. Así que debería ser o traducir como porque mi yugo es ligero, ¿verdad? Y, calles y
La palabra fortión viene de la palabra fortios y que significa a ver, Carga. mi carga, ajá, carga fortión, porque mi carga, porque ahí estamos, mi carga. Y acá ahora sí tiene el verbo esteem, ¿verdad? ¿Qué significa es? Es, Esteem es on. Es on. Esteem es on. esteem es. Es. Sí, no es que se le agrega la nu cuando es seguido por un vocal. Sí. Y cosas. Son es, Esti. Esti es on, ¿no? sí, sí, ¿verdad? AC. Ajá, AC. ajá, Ok. sí es son. Sí es. Es, Es. um, oh, perdón, eso nos dijeron, eso es fácil. Yo es fácil y mi carga es ligera. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Ok, Romanos 7:12. Hermana, ¿lo puede leer? Oste, ho, mem, nomos, agio, no, hagios, Muy bien. kai, he, entole, hagia, kai, dikaia, kai, aga, agate. Ahí Sí, reconozco varias palabras. oh, Reconozco nomos, agios, muy, entole, muy bien. agia, kai, dikaia y agate. Agate. Muy bien. Esas sí reconozco. Solo Soté, soté no soy muy segura. ¿Viene de salvación? No, José, no. no. Lo vamos a Ok. ver. Pero no quiero recordarles que como alfa seguida por Dicaya, iota es un dicaya, diptongo, entonces dicaya, sería dicaya. dicaya, Para que fuera dicaya. dicaya necesitaría un diéresis, que son 2 puntos. Sí, Como, dicaya. como Ok. Isaías, pero es dicaya. Muy bien, así que lo vamos a traducir. Hoste es como de esta manera, de manera que, así que, algo así. Entonces, o sea, traducir como así que, nomos, dice que reconoce nomos, ¿verdad? Nomos es ley. Ok, entonces, así que la men es, bueno, vamos a verlo después. Así que la ley Santa. santa, Y pero el mandamiento santo. Y, ay, que era Dicaía, ay, ya me fue. justo, Y justo y bueno, y buena, porque está en femenino. ah, Bueno, bueno, sí. y Bueno, justo y bueno. en español sería bueno porque en español es mandamiento masculino, Sí, y aunque en griego mandamiento en griego es femenino. femenino, sí. Ok, algo falta aquí. Fíjense que el artículo no va enfrente del adjetivo, no dice hagios, sino que Ujú. nomos hagios. Entonces es predicativo y podemos poner, así que la La ley ley es santa es santa. y el El mandamiento es mandamiento, justo y bueno. Ujú. porque el mandamiento es santo, ¿verdad? Es santo. Y bueno, es santo, es santo, no, es santo y justo y bueno. Ujú. Y si quisiéramos, podríamos decir, y es justo y es bueno, ¿verdad? Pero Ok, me parece que sea más fácil, podemos decir, el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero nomás para el aprendizaje, ninguno de esos tienen
artículo, así que podemos agregarle también es. Así que la ley es santa. No hay ningún verbo de ser aquí, pero por motivo de que está en predicativo, se puede traducir, o se debe traducir como así que la ley es santa y el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Muy bien. Le Sigamos. da más características al mandamiento, ¿verdad? Que a la ley. Sí. O sea que en realidad el Señor nos bendice con los mandamientos, ¿verdad? Yo creo que sí. Y ojo que ambos son santos, tanto la ley como el mandamiento. Pero en Romanos, recuerda que él se enfoca en decir que la ley es buena, se debe seguir, pero la ley no nos va a salvar. De hecho, alguna cosa, cuando lean ustedes Romanos, ya cuando lleguen ahí en la escuela dominical, fíjense en lo que está haciendo Pablo ahí. Él, él está argumentando sobre como en el boxeo tienes un contrincante, no sé cómo se dice, un contrincante eh, fantasma o sombra, no sé cómo se dice en español. O sea, él pone como si estuviera diciendo a alguien, entonces no sirve para nada la ley y luego Pablo escribe, o sea, escribe la pregunta, entonces no sirve para nada la ley y luego dice, "Ah, claro que sí sirve y luego da las razones por las que sirve. Y luego explica la fe y dice, significa que con la fe ya no tenemos que ser justos y luego dice, Pablo, claro que tenemos que ser justos. O sea, puede ser que él está presentando un argumento y luego respondiendo o está citando de hecho lo que la gente le ha dicho a él, o sea, está citando sus contrincantes y está respondiendo. Cualquiera de las cosas puede estar diciendo, pero está ahí en la carta y lo hace mucho en Romanos, más que en cualquier otra carta, está respondiendo esos argumentos. Presenta el argumento y luego responde al argumento. Algo que hace Pablo en Romanos. Ok, entonces vamos a ver un caso que en la teología es muy debatida porque no se puede traducir sencillamente. Timoteo 3:16. Vamos traduciéndolo o leyéndolo. Hermana Karen, ¿puede comenzar aquí con la lectura? Pas- Pasa, grafé, te, teo, teopre, no, teo, teo, neustos, kai, ofelimos, ofelimos. Ok. Entonces, vamos Sería Jofelimos. sí, Ofelimos. Ajá. Ok. Sí, Esta palabra aquí, lo voy a escribir aquí, a ver si me deja. Ok. Esta pasa a ver si me deja. En ¿cómo es? Ay, no me acuerdo. Creo que es, creo que es paz. No, no, no. Bueno, mejor no lo escribo para no confundirlos. Pero pasa viene de una palabra que significa, mejor lo escribo en español, todo o toda, ¿verdad? Todo, cada en singular o todos en plural. La T y la O y algunas otras letras de mi teclado se duplican, así que tengo que irlo corrigiendo. Entonces aquí podemos hacer grafei. Grafei, hemos hablado de esta palabra antes. ¿Se acuerdan lo que significa grafei? Grafé, grafé, grafé. escribe,
viene de escribe, escribe. Ujú. Y aquí es un sustantivo, así que en lugar de escribe como verbo sería escritura o toda. Entonces, podemos decir toda escritura, pero el problema con eso, lo estoy poniendo en minúscula, es que nosotros cuando estamos hablando en la iglesia y decimos escritura, pues estamos hablando de las santas escrituras, ¿verdad? Pero aquí, y para que sepan, yo no creo que sea Pablo el autor de Segunda de Timoteo. Tiene una teología y describe una iglesia que no describe Pablo en su época, ni siquiera en el libro de Hechos. Así que vemos que la iglesia ha ido progresando. Así que yo no creo que ya estaba muerto Pablo cuando se compone el libro de Segundo de Timoteo. Pero en escritura significa cosa escrita, ¿verdad? Entonces, todo lo escrito, hasta podríamos decirlo así, todo lo escrito. Pero solamente lo voy a hacer así, porque puede ser la Santa Escritura, pero quiero quitarnos de la mente que solamente está hablando de la Santa Escritura. Todo lo escrito. Lo voy a poner de esa manera, solamente para ver que no es tan claro como quisiéramos. Todo lo escrito y theopneustos es la palabra debatida. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿de qué palabra viene teo? ¿Se acuerdan? Teo. De Dios. Dios, ok. Voy a escribir Dios aquí. Bueno, no voy a poner en minúsculo porque una palabra común que se usaba. Pneustos es similar a pneuma, que es donde viene espíritu. De la palabra, Alma, ajá. Bueno, alma se traduce de suje, que es como tu ser. Pero pneuma es como Espíritu Santo, pneuma, hagion, pero pneustos y como las palabras neumático y ah, neumo- neu- ¿cómo se dice? Neumonía. O sea, de eso tiene que ver con la respiración, ¿verdad? Entonces, la palabra espíritu, tanto en griego como en hebreo, ruach, se refiere al viento o respiración, ¿ok? Es una conversación para otro tema. Espíritu, Sí, Espíritu de Dios sería. sería literalmente am, respiración de Dios. Y ahora, ¿cómo lo traduce la Reina Valera? Inspirada por Dios. Inspirada. Bueno, pero fíjense que incluso inspirar tiene la misma spir, que es viento, aliento, inspirar. Y entonces, respiras, inspiras, expiras, ¿verdad? Es el aliento que te va entrando, ¿verdad? Sí. Entonces, o algunos lo traducen como respirado por Dios. Ok, entonces todo lo escrito es, porque ese es adjetivo, pero no tiene artículo, así que agregamos es. Todo lo escrito es respirado por Dios, y lo kai o félimo significa, pues, útil, de valor, y así lo voy a dejar para no. Ok. Oh, vamos a regresar a esto porque no estamos satisfechos con esta traducción, ¿eh? Pero vamos a regresar a esto. Lo puse aquí en rojo. Ahora, Arnoldo, ¿qué más dice aquí? Dice Pros. pro, ajá, pros, 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 eh, pa, ¿Qué letra es eh, esta? eh, eh, ¿cuál? La Oh, segunda línea. estamos arriba. Sí, sí, lo siento, empecé con otra. Pros, di, da, di, didascalian, Muy bien. didascalian, pros,
ele, ele, elegón. Ok, vamos a traducirlo. Pros, ah, como, Hacia adentro. Pros es sí, hacia adentro. hacia adentro y con el caso de acusativo. Acusativo, acusativo hacia adentro con. Ujú. Ajá, entonces, si va hacia adentro, entonces se suele traducir aquí como para didascalian. Entonces, ya habíamos aprendido las palabras como didasco, yo enseño, didascalei, que es maestro. Entonces, para enseñanza, Enseñanza. para Egelmon es como para, eh, creo que la reina Valera, para reprender, para castigar, para corregir. Sí, para corregir. Edificar. Edificar no, edificar no. Ok, hermana, siguiente línea. ¿Qué sería? Pros epanortosim. Epanortosim. Sigo. No, no, vamos a hacer para. Bueno, sí puedes leer la siguiente línea una vez que termine aquí. Ese tal vez sería epanorthosin, sería más como Ujú. a corregir. Corregir. Y acá lo cambia a castigar. Ay, se me duplica la R. Corregir y puede leer la última línea también, hermana. Pros paideiam tem em dica dicaios dicaio sum sue su dicaio dicaio u uem ue no ¿Qué u letras hasta aquí? une. Ok, Esa es muy bien. una NE. Es una Esa nu. sería una ni y una et y una Sí, eta. así es. Así es. Entonces, am, a ver, para paideia, que viene de como niño así, pero para instruir en la Reina Valera en justicia o en rectitud. Bueno, en rectitud. 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 Ok, bueno, entonces regresamos aquí. Hay algunos dicen, bueno, aquí no está tan sencillo. Es todo lo escrito es respirado por Dios o inspirado por Dios para estas cosas. ¿O será que no es para nada predicativo, sino atributivo? Así que todo lo escrito respirado por Dios, o sea, inspirado, inspirado, todo lo inspirado que se ha escrito, toda escritura inspirada es para enseñanza. Y fíjense, ¿se dan cuenta cómo cambia? Si cambiamos lo voy a escribir acá en español, de toda escritura es inspirada. ¿Qué diferencia tiene con toda escritura? Ay, ay, ay. Inspirada es para, y lo conseguir. ¿Qué diferencia tiene? Porque algo cambia ahí drásticamente. ¿Se dan cuenta cómo cambia esta oración? Claro que cambia. Una dice la escritura es inspirada. La otra Ajá. dice escritura inspirada. Una es inspirada y la otra ya está inspirada.
¿Y cómo cambia la oración de este versículo? Entonces, Cambia porque dice, toda escritura inspirada es para enseñanza. Para eso es para enseñar, para castigar, para ajá, corregirlos. Yo diría que ahí dice sin, está en la descendencia ahí es sim, sería corregir a ellos, ¿no? ¿dónde? Donde en la tercera, ahí, en ese tercero, donde dice Epanor tosim, Epanor tosim, ese sim que está ahí significa para a ellos, ¿no? Corregirlos, a ellos, Sí, sí, yo no veo la palabra ellos. ¿no? Pero esa terminación sí, Creo que, bueno, es que esa es parte de la tercera declinación que no hemos aprendido ya todavía. mm, Es la tercera declinación. Y aquí lo traduje como corregir, pero no son verbos, no son verbos. Pero no. Para castigación y para corrección, tal vez es para que, vean que no. Para castigación, para castigo. así mejor, ¿verdad? Y para corrección. Es que ahí tienen en el Bueno, pero idioma sí. unas explicaciones más con, con una explicación del verbo que no usamos en el español, pareciera, como para decir ahí castigación. Es un castigo que está realizándose en ese momento, pero nosotros no tenemos esa extensión en la palabra castigo. Sí, castigo. Ok, Entonces, pero no quiero alejarme mucho de la pregunta que estoy haciendo. La pregunta que estoy haciendo es, ¿cómo cambia entre esas dos posibilidades? ¿Cuál es la la, diferencia? la escritura inspirada, solo la inspirada servirá Ah, para enseñanza, para castigar, para corregir, para instruir. Yo creo que abajo debería decir para instruir en rectitud, porque no es infinitivo, no es verbo, sino que bueno, es como un sustantivo claro, para instrucción en sí, rectitud. para instrucción, sí, sí. Pero no, eso no, esa no es la pregunta. La pregunta es, bueno, ok, usted dijo algo muy bueno, muy bueno. Digo, Toda usted dijo, escritura inspirada, solamente la inspirada serviría para todo lo que sigue adelante. ajá, entonces, ¿qué implica eso? Que hay escritura Que hay escrituras que no son inspiradas que también. no son inspiradas, ¿verdad? Hay escrituras que no son inspiradas. ¿Verdad? Entonces eso ya cambia mucho porque muchos evangélicos usan este texto para decir que toda escritura, y ellos dicen que a la fuerza es el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento no existía en este momento. Dicen, entonces toda la escritura, Antiguo Testamento es inspirada, que Dios lo respiró y por eso existe y que no puede haber ningún error y ni equivocación porque lo respiró Dios, es lo que dicen algunos. Pero todo cambia si en lugar de decir que toda escritura es respirada por Dios, él dice que toda escritura que es inspirada, que ha sido inspirada por Dios, solamente aquella escritura es buena para enseñanza, castigo, corrección, instrucción. ¿Se dan cuenta? Eso ya cambia, porque eso significa que puede haber escritura que no ha sido respirada por Dios. Ahora, pero ahí no termina, porque esta palabra, theopneustos, tiene un significado diferente, aunque literalmente sacando la palabra por palabra representa respirado por Dios. Y quería poner más escrituras y tal vez las busco en este momento. ¿Cómo le hago? Bueno, voy a duplicar aquí esto. Vamos a duplicarnos acá y no sé si pueden ver los cambios que estoy haciendo. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, entonces las posibilidades las tenemos ahora. Ok, entonces, respirada por Dios, ahora, ¿qué significa eso? Ahora, muchos evangélicos van a decir que eso significa
que, bueno, como dije antes, que, bueno, ha caído de los labios de Dios, salió de su aliento, por decir, entonces, ¿quién lo puede cambiar? ¿Quién puede discutir con eso? Porque ha sido respirado por Dios. Pero, pero si vemos en el Antiguo Testamento, lo que era respirado por Dios, por ejemplo, si vamos a Génesis 2:7, vamos a ese texto. Y voy a, no sé quién eres, Linda, ok, perdón. Por algo que pasó antes de la grabación, que alguien se metió y hizo cosas obscenas, me asusta cuando alguien entra que no conozco. Ok, ¿qué dice Génesis 2:7? Voy a ver si puedo compartir, bueno, o si alguien lo puede leer y lo escribo aquí. ¿Alguien? Arnoldo, Gerardo. No sé, que yo lo encuentre primero. Ok, voy a escribir Yo aquí. tengo Génesis 2:7. Ok, ¿qué dice, hermano? Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre alma viviente. Ok, voy a poner dice, y sopló en su nariz el aliento El aliento de vida. de vida y fue alma viviente. Ok, entonces aquí vemos un ejemplo de que Dios está respirando en algo, en este caso en el hombre, le llamamos Adán, pero ah, Adán solo significa ser humano. Entonces, vemos aquí que Dios le sople vida a algo, solamente significa que le da vida. A ver, hay otros ejemplos. Denme un segundo para buscar más ejemplos, o si quieren ayudarme a buscar más ejemplos, lo pueden hacer. En, a ver, voy a ir acá, entrar a mi cuenta de las escrituras. Y no te quedes callado, Arnoldo, yo sé que siempre tienes buena sabiduría para nosotros. Oh, gracias. Sí, es interesante esa parte de cómo ellos están conjugando a Dios con un aliento, porque también podría ser una descripción como que el Espíritu Santo, como Dios, participa al momento de las escrituras, ¿verdad? Da la oportunidad a pensar que esa revelación eh, que está en ellas eh, ¿Cómo? tiene el Espíritu Santo mucha participación. Sí, pero Abraham 5:7. no, no, de Abraham 5:7, ¿qué dice? No, 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 pero eso es parte de la creación, ¿no? Y los dioses formaron al hombre del polvo de Es, la tierra y tomaron su espíritu, esto es, el espíritu del hombre, y lo pusieron dentro de él, y soplaron en su nariz el aliento de vida, y el hombre fue alma viviente. sí, pero es el mismo pasaje, pero en el libro de Abraham, pero con más detalles. Yo estaba buscando tal vez otro ejemplo. A ver, ¿se acuerdan? Aquí estoy buscando. Ok, vamos a Ezequiel. Ahora lo escribo. Otro ejemplo aquí. Vamos a Ezequiel 37. Y ahora no lo vamos a ver tan fácilmente en español, pero ok. ¿Quién me puede ayudar con Ezequiel 37:5?
A mí se me dificulta un Así ha poco. dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y el 6 también. Y pondré tendones en vosotros, y haré subir carne sobre vosotros, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Ahora, nosotros vemos espíritu ahí y nos viene a la mente, el ser, el espíritu que va dentro del cuerpo. Pero en hebreo es aliento, es viento. Es aliento, Entonces, es viento, entonces yo hago entrar aliento, viento dice, en vosotros. Y el 6 decía, pondré en vosotros en espíritu y vosotros viviréis. aliento y viviréis. Entonces, en el Antiguo Testamento, y voy a dar más, viviréis. También hay casos en otra literatura griega, hasta el tercer siglo, donde se usa esta palabra que vimos que es theopneustos para dar vida. Entonces, podríamos mejor que traducirlo como, aunque literalmente significa respirado por Dios, podemos traducirlo como, y voy a poner una rayita aquí, podemos traducirlo como, a ver, voy a acumularlo para que haya espacio. Bueno, voy a extender esto aquí un segundo. Ah, también como bueno, lo voy a traducir como da vida. Entonces, todo lo escrito da vida y es útil. Bueno, porque recuerden que eso significa y útil. Ups, sí, pero no nos dio tiempo para traducirlo todo. Entonces, sería mejor decir, sea que toda escritura es inspirada o toda escritura inspirada es para enseñanza. Cualquiera de las dos opciones, igual es toda escritura que da vida o toda escritura puede dar vida, ¿verdad? O sea, agregando un verbo ahí. Entonces eso cambia el significado porque ya no es que Dios lo respiró y que nadie lo puede cambiar. Más bien, la escritura da vida para nosotros en cuanto a enseñarnos, castigarnos, corregirnos y también instruirnos. No sé si es muy larga la explicación, pero, por Qué ejemplo, preciosa explicación, pues, qué preciosa explicación, porque realmente dice que en la escritura vamos a encontrar la vida eterna y ahí estaríamos interpretando que da vida de esta manera, enseñando, corrigiendo, ¿verdad? Qué hermoso ese mensaje, gracias. y de hecho, voy a un pasaje más donde vemos que este concepto sí existía. Vamos a tener un segundo para darles el pasaje correcto, porque no y lo voy a agregar, perdón, vamos a regresar aquí a esta pantalla y vamos a agregar un pasaje más, que es Deuteronomio 30:16. ¿Y quién lo tiene? Y es un pasaje largo, así que voy a decirles dónde leer. Bueno, vamos a leerlo todo. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Deuteronomio 30:16. Yo lo tengo. Yo leo. Sí. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardéis sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual vas a entrar para poseerla. Entonces dices, yo te mando, y te dice, bueno, da lo que manda, ¿verdad?
y esto se manda para que la gente pueda vivir. Entonces aquí vemos un ejemplo de Deuteronomio, por lo menos donde la enseñanza da vida. Entonces vemos cómo esta interpretación de en lugar de ser respirado por Dios, aunque eso significa literalmente, esta palabra se usaba, y hay otros ejemplos en griego como en el Apocalipsis de Abraham y otros textos más, donde se usa esta palabra theopneustos como para dar vida a cierta cosa. Entonces la escritura da vida, no es que es respirada por Dios y que nadie le puede hacerle cambios o que no es 100% perfecto y que no hay ninguna naturaleza humana en la escritura. No, sino que más bien la escritura, como nos venga la escritura, nos puede dar vida si la utilizamos para enseñanza y si si el caso sea necesario para castigo, corrección y también para instrucción en justicia o en rectitud. Bueno, tal vez fue una larga explicación para esta palabra, pero para mí es bueno entender el uso de esas palabras que a muchos malinterpretan para defender su propia teología. Es una explicación muy convincente. Bueno, gracias, hermano. Gracias. Bueno, entonces vamos por el bien Me de... gustó. Dígame. Sí, me gustó muchísimo porque en realidad lo que, aunque sea un castigo a veces al oír la palabra, pero es para buscar el arrepentimiento o el perdón. Sí, muy valioso este pasaje. Gracias, hermano Noé. De nada. Ok, ya aquí está el vocabulario que vimos la semana pasada, no lo vamos a repasar, pero lo quise poner ahí. Y ojalá tengan, no sé, el PDF de la semana pasada o algo para ver el vocabulario que vimos, porque ahora vamos a traducir algunas oraciones. ¿Vale? Creo que la hermana Karen ya hizo esta primera página, pero aquí esta no le tocó a la hermana, entonces, hermano Arnoldo, ¿puede leer aquí en la segunda línea? La primera la tradujimos la semana pasada. Muy bien. Dice E, Tiene espíritu E, áspero. E, G, G, Eclesia, Eclesia, a, Agaón, Una vez más el final de G, Eclesia, no veo digo Aga, on, yo no veo el on. sí, sí, Agato, ajá, sí, Agat, Agate, Agate, Ok, muy bien. gracias. Sí, 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 le está agregando. Ok, entonces, ¿qué significa? Eclesía, ¿qué es? Lo vimos la semana pasada, eclesía Iglesia, Iglesia, asamblea, iglesia o asamblea, ¿verdad? Muy o bien. asamblea. Asamblea, vamos a decir asamblea porque iglesia nos da ideas de la iglesia cristiana y que una capilla en algún lugar, así que mejor asamblea. Y agate, ¿qué significa? Buena en femenino. buena. Sí, y entonces, ¿está en atributivo o en predicativo? ¿Se acuerdan cómo distinguíamos los dos ejemplos? Está en predicativo. Ok, así que ¿cómo se traduce? La iglesia es buena. Oh, muy bien, la asamblea. O la asamblea. Asamblea es buena. Ay, 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 es buena. Ok, muy bien. Ahora, creo que la hermana hizo todas estas que siguen, así que a ver cómo le hizo aquí. ¿Lo puede leer, hermana Karen? Blepusim Le puse. hoi matetai tus becruz. ¿Qué letras está Necruz. aquí? Necruz, de muertos. Es necruz. Muy Entonces bien. sería, ellos ven
los discípulos, los estudiantes, y dice después los muertos, pero sería ya traducido, yo diría que los discípulos ven a los muertos, porque necruz está en dativo, ¿Está en dativo dativo es, o no, está en, no está en dativo, está en genitivo, no? ay, ya se me- Tiene dos más opciones. Bueno, yo puse así, yo puse los estudiantes o los discípulos miran o ven a los muertos. Sí, pero Los muertos. Sí. ¿y en qué caso se encuentra para? Vamos a compararlo con los Está en plural, Ajá. está en plural y ¿A cuál, está a en cuál parece? acusativo, ¿sabe? Acusativo. Acusativo masculino, Sí, segunda declinación. muy bien, muy bien. Bueno, también puede, sí. Bueno. Ok, ¿dónde estábamos? Ah, Aquí, ups. ahí. Ok, pero, y no es para preguntar, ¿cómo supo que tenía que este sustantivo era el que estaba haciendo la acción? ¿Cómo lo supo? Bueno, el verbo finito es es el de blepo. ¿Tá? ¿Mm? Luego, dice hoy, que está en plural, es un segunda declinación masculina plural, y por eso dice hoy, y dice matetai, sería los discípulos. Y ese sería el nominativo, sustantivo nominativo plural masculino. Ah, muy bien. Entonces, si es nominativo, entonces es el que gobierna la oración, ¿verdad? Sí, sí, es que Nominativo hace la yo acción. los examino palabra por palabra para poder entender, si no, no entiendo. Excelente. Y no más para un detalle extra, como tiene alfa aquí, entonces primera, es masculino, pero primera declinación, ¿verdad? O sea, la Ujú. mayoría de las primeras declinaciones van a ser palabras femeninas, pero en este caso es una palabra ah, masculina, pero es de la primera declinación. Pero Primera hay declinación. extra. Por eso termina, es masculino, pero termina con alfa y iota. Ok. Muy bien. Bueno, vamos a poner la traducción entonces. Ya lo dijo. Vamos a poner estudiantes. Aunque todo el mundo quiere poner discípulos, ¿verdad? Pero no me gusta usar esas palabras porque al decir discípulos nos viene a la mente, no sé, personas fieles que están ahí sirviendo la misión o algo así, pero la palabra en sí, un discípulo es alguien que sigue cualquier maestro, así que un estudiante. Los estudiantes ven a los muertos. Ok, bueno, vamos a, nomás, ustedes pueden terminar, la hermana ya hizo, ahí vamos a la siguiente página y luego con esto podemos terminar, a menos que ustedes quieran hacer más prácticas, o a menos que mi sobrino Andy quiera decir algo, oh, y entró también James, Hola, tarde ¿qué pero sin tal? sueño, muy bien. No sé si Gerardo quiere hacer un comentario sobre el griego, sobre el pasaje que estamos viendo de 2 Timoteo 3:16. También estamos abiertos a escuchar tus comentarios. Ok, entonces James, si quieres leer aquí esta primera oración. Bueno, a ver si necesito ayuda. Ok, legomen, Bueno, está legomen. sobre sí, Legomen, muy bien. Oh, ese es, ok, es espíritu. Aga, agatus, am, lo- logus, tois, agatois, ap- apostolois, Muy bien, apostolois. muy bien.
Así que vamos a traducirlo. Ok. Al traducir buscamos nomás de antemano si hay algo en nominativo. ¿Ven algo ahí en nominativo? Está tácito, sería nosotros. Ajá, Eh, perfecto. Pero sí, pero no está ahí No, textualmente, no, ¿verdad? no, no está, no está. Ok, entonces, ¿cuál es el verbo? Legom, legomen. Así que Hablamos, decimos. vamos a poner decimos y si tenemos que corregirlo, lo corregimos. Ay, ay, ay. Tengo un teclado fantasma con su propia vida. Ok, decimos, ¿en qué caso se encuentra esto? ¿Cuál? Decimos Ah, anteriormente. ¿cuál palabra? Bueno, son dos. Los que Actois, siguen, los que están. actois, agatois. No, Agatus, agatus, lobus. sí, ¿en qué caso se Este encuentra? está en plural, está en ¿Qué caso? acusativo, plural, Ok, perfecto. Entonces, ¿qué acusativo, plural. sabemos? Entonces, el acusativo recibe la acción del verbo, ¿verdad? Entonces, Ujú. esto va a ser lo que está diciendo, lo que estamos diciendo. Decimos, ¿y qué significa? Haga tus, ¿qué? Buenas, buenas, buenas palabras o buenos mensajes. Sí, también cualquiera de los dos, ¿verdad? Porque logos tienen tantos significados, logos. Decimos buenas palabras, vamos a ir con eso y luego sí. Si lo que necesitamos cambiar, lo cambiamos. Buenas palabras. Ahora, ahora vemos tres palabras que siguen en un solo caso. Ujú. Tois, Sí. agatois, apostolois. ¿En qué caso se encuentra? Dativo, Dativo, así que es el plural, destinatario de la acción, ¿verdad? plural. Y es plural, muy bien. Entonces, ¿y qué significa? A ver, James, ¿qué palabra reconoces de aquí? Y El- ¿me podrías ayudar un poco? Si lees este en voz alta, seguramente te vendrá a la mente. Custodios. Ajá. ¿Cómo? Dame un segundo. Es apostolois. Apostolois. Ajá. ¿Qué son los apostolois? Los apóstoles. Ajá. ¿Y cómo lo estamos traduciendo en esta clase? Enviados. Los enviados, Enviados. ¿verdad? ¿Por qué? Repito, porque luego si pensamos en apóstoles y pensamos en el quórum de los 12 que tienen llaves y no, 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 nada tiene nada que ver aquí. Muy bien, y la palabra en sí solamente significa enviado. Ok, ¿a quién es entonces? ¿A quién? ¿Decimos buenas palabras a quién? Ya que sabemos lo que significa. ¿Cómo lo traducimos? A los buenos enviados. Ay, hermana, pero usted tiene todas las respuestas y Arnoldo se queda callado, James se queda callado. A Entonces los... ya no voy a decir más. Bueno, no, que necesitamos tiempo para que todos participen también. Pero gracias, hermano. Y los enviados, buenos, o los buenos enviados. Enviados. Ok, uno más, a ver cuál hacemos. Bueno, seguimos aquí. Ok, a ver, Arnoldo, ¿nos puedes ayudar leyendo aquí? Sí, dice tous, Tus. tus, tus, Recuerdan que em, Omicron con Y hace el sonido de U. tus pistous, tus pistous kai tas, tas, mm, sí se me está dificultando leer un poquito. Está bien, ¿alguien le Kaitais. puede ayudar? Porque se le cansan los ojos al hermano. Alguien, hermana Karen, que leer y vamos Gracias. a pistas. Ah, toda otra vez. Tus pistus, kaitas, pistas,
Sosei, Sotze. Jo, Mesías, Tes, Basileias. Muy bien. Ok. Entonces busquemos la palabra en nominativo. ¿Cuál será? Eh, ¿Cómo sabemos que está en nominativo? Mesías, Ok. Sí, ¿verdad? ¿Y cómo lo sabemos? Jo Mesías, Por el artículo, ¿verdad? él, Porque está en él. nominativo. Ujú. Y como Mesías es una palabra no griega, entonces no tiene que seguir las reglas del griego. Así que no tiene que terminar con os o que sería masculino o nada así, porque como es hebreo, puede escribirse de otra manera. Y no tiene que declinar tampoco, porque no es una palabra griega. Ok, entonces vamos a empezar el Mesías. Para que nadie se ofenda, pongo mayúscula. El Ok, solo Mesías, una pregunta. sí. Siempre debemos de entender que el sujeto de la oración debe de ser lo primero que mencionamos a la hora de que estamos interpretando el texto. Bueno, así es más fácil de entender porque podemos ver cómo se encaja cada palabra. Ah, ok, entiendo. Gracias. Entonces, como el sujeto es el Mesías, bueno, entonces hay que ponerlo para nosotros captar. Porque si empezamos aquí diciendo tus, pistus, sabemos que es acusativo, así que es el objeto directo. ¿El objeto directo de qué? No sabemos, ¿verdad? Claro, entiendo. Necesitamos saber de qué es el objeto directo. Entonces, si tenemos ya el sustantivo, ¿qué sigue? Es ver El verbo. ¿Dónde hay verbo? Sosei, Sotze, ok. Y Sosei, viene la palabra sozo, que es salvar. Así que, el, ¿cómo está en qué persona? él, Ajá, él. Entonces, ¿él qué? él salva, El salva, sí. o Ok, salva, salva. sí, sí, sí. El Mesías salva. Ok. ¿Y qué es lo que recibe la acción de el verbo? Son las palabras en acusativo. Entonces, esas Tus, palabras son, tus, pistus, ok, tu, pistu, pistu. Tus es pistus. pistus. Ahora, ¿se acuerdan lo que es? Es un adjetivo, también, Significa fieles, fieles, sí, son fieles, y cuando se le agrega el artículo, sí somos fieles, ¿verdad? Es un los adjetivo, pero fieles. cuando se le pega al artículo, entonces es un sustantivo. Todo junto es un sustantivo. ¿De Es un acuerdo? adjetivo Sí, sustantivizado. así es, hermana. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo lo tradujo esta hermana? Yo puse, pero es que yo puse también el Mesías, ese tes basileias. El Mesías, yo puse del reino, salva a los fieles y las fieles, porque tus, pistus Excelente, es para masculino y tas, pistas para la mujer. No sé excelente. si estará bien, Excelente, hermana. ¿Y cómo supo poner del reino de aquí? De porque dice tes basileias, tes es aquí, es para genitivo, para genitivo. Muy gen, bien. Y si tienes sí, alguna pregunta, James, me dices porque ya les puede sí, parecer yo lo algo puse, bueno, confuso. lo puse así, no sé si, y yo generalmente busco también Salva. el primero, el verbo, porque si no se me enreda mucho, el Y verbo y luego el sujeto. muy bien, así que a los fieles y a las fieles, ¿verdad? A Ajá. tus pistus, kai, tas, pistas. Muy bien, muy bien. Entonces dicen que al tener el tus se vuelve sustantivo, ¿no? Sí, Como en el caso de Juan 1 que dice tonteos, que le pone al final ¿cómo se llama? El artículo, volviéndolo un sustantivo, ¿no? no, porque esa palabra ya es sustantivo. Ah, ok, ok, Aquí estas palabras son adjetivos. ya, ok, entiendo. Sí, sí, sí. Titeos ya es un adjetivo. Digo, ya es un sustantivo. Ok, muy bien. A ver, ¿qué hora es? ¿Tenemos tiempo para uno más? A ver,
Vamos a la tercera página y luego pueden hacer la tarea ustedes. Vamos aquí y a ver a quién le toca leer. James otra vez. Perdón, déjame cambiarla aquí. La 1. A uno, sí. Legei ho apos- apóstolos to, eh, Eh, tu ya, tú, muy bien. curium, curiu, ¿Uriu o sí, Kiriu? ¿verdad? Curiu, perdón, Sí, así lo. curiu, agaten, parabolen, tois, agapetois, matetais. Perfecto. Muy bien, así que, ¿dónde está el sustantivo? En apóstolos. Apóstolos, ¿verdad? Entonces, y tiene algo que le describe, ¿verdad? Al final, el apóstol, ¿qué? Pero vamos a traducirlo como el enviado. El enviado. ¿El enviado qué? Legay, dice. ¿Pero qué significa tu curiu? Ah, del Señor. Oh, el enviado del Señor, muy bien. Ay. Ok, ahora lege, ¿qué significa? Dice Él dice. o habla. La verdad, Arnoldo y James, si tienen alguna pregunta, recuerdo, el verbo es lego. Lego es yo digo. Ah, leges es tú dices. Lege, él dice. Legómeno, legomen es nosotros decimos. Legeste, vosotros decís. Legusin, ellos dicen, ¿verdad? Ok. Gracias. Eso lo vimos hace unas semanas. Ok, entonces el enviado del Señor dice, ay, 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 ese teclado me está volviendo loco. Ok, dice, ¿qué dice? ¿Qué- Agat, agatem, agatem, parabolem, ¿Y por qué sabemos que dice eso, parabolem. hermana? Porque Porque está aquí ay, se me fue, en dativo. No está en dativo. no está en dativo. Acusativo. Acusativo, muy bien. Está en acusativo, exactamente. Sí, por eso sabemos que Está es en lo acusativo, es femenino. Por Ajá, eso termina en em. muy bien. En, Ujú. ok, ¿y qué palabra, qué significa esta segunda palabra? Parabolem, Parábola. parábola, Parábola, ¿verdad? O sea, parábola. y que volei viene de tirar para es aquí al lado, así que algo, una palabra es algo que se ha dicho aquí al lado, o sea, que no es verdad, es algo que se ha dicho aquí, aquí cerca. Por eso las palabras no son cosas históricas, son cosas, cuentos no certeras, sino de algo cercano. Parábola, algo tirado cerca, literalmente. Ok, ¿y cómo describe esas parábolas? Buena, Ok, así que ¿cómo lo vamos a traducir? una buena parábola. Una buena parábola. Ok. Y ahora, ¿qué significa, qué palabra reconocemos de aquí? Matetais es
estudiantes. Muy bien. Y agapetois es amados, queridos, Muy amados. bien. Amados. De ágape, dijo De usted la agape. semana pasada. Ah, muy bien. Entonces, a los, ¿qué? Amados discípulos. Estudiantes queridos o amados. Los estudiantes discípulos. Estudiantes amados. Ujú. Muy bien. Bueno, ok. Creo que con eso podemos terminar. Y no sé si tiene alguna pregunta sobre el griego o sobre el bensígueme o algo más que hemos visto en esta clase. James, creo que alcanzaste a escuchar nuestro análisis de este versículo. No, ¿verdad? Tendrá No, que, no, entré justo un par de diapositivas después en ok, deberes. tendrá que ver la grabación. Pero ¿tiene alguien alguna pregunta sobre lo que hemos visto? ¿O algo del bensígueme? Una pregunta, ¿usted puso el video no lo puso, ¿verdad? No lo recibí yo el video, solamente puso Bueno, esta parte, las diapositivas, diríamos, la presentación, pero no puso el video, o si lo puso y no bueno, lo vi yo. esa pregunta la puedo contestar en el chat, hermana. Ah, ok. Sí, sí, sí. ¿Que ¿Tiene alguna pregunta sobre la clase aquí o el Nuevo Testamento? Es que, hermana, es que eso va a quedar en la grabación. Entonces, sí, sí. Correcto. Pues por lo pronto yo tengo infinidad de dudas, pero estoy resolviéndolas a medida que vamos recibiendo eh, cada una de las partes de la clase, ¿verdad? Y gracias por ello. Y no quisiera compartir una de esas dudas. Y pues bueno, realmente he repasado muchas veces las declinaciones, pero el concepto de declinación todavía no lo logro abstraer, ¿verdad? O sea, yo entiendo que hay nominativo, genitivo, acusativo y dativo, pero no logro conceptuar qué es una declinación. Bueno, y creo que en las traducciones hemos visto un poco, ¿verdad? Ujú. Por ejemplo, este es en genitivo, así que le pertenece, bueno, pertenece a reino. Entonces, él es el Correcto. Mesías del reino, así que es pertenencia. Vimos que Ok. el Y acusativo ese es recibe el la acción dativo. del verbo. ¿Dónde? Ujú. No, pregunto, cuando pertenece es genitivo, perdón, ¿verdad? Genitivo, sí. Correcto. Entonces Ok. aquí vimos el verbo y luego vimos que el acusativo recibe la acción del verbo. Así que tenemos dos palabras, bueno, cuatro en total, pero en acusativo tus, pistus y tas, pistas. Así que podemos saber que el Mesías salva, y aquí nos va a decir porque está en acusativo, salva a los fieles y a los Pistus, fieles. En este pistas, caso que vimos después, lo que está diciendo, lo que va a decir va a estar en acusativo y que dice la buena palabra porque está en acusativo. Es el objeto directo. Dice algo, pero lo que está diciendo directamente es la palabra, la parábola. Y el destinatario está en dativo. Así que está diciendo la palabra, pero a alguien, ¿verdad? Y a ese alguien a esos alguien esas personas son los estudiantes amados y lo sabemos porque está en dativo. Es el objeto indirecto. Así que, correcto. así que Sí. está diciendo lo acusativo hacia lo dativo, Ah, ya, ya. Ok. ¿verdad? Y este nominativo pertenece al genitivo, así que es un enviado del Señor. Ok. Es el sujeto de la oración, es nominativo, así que el apóstol pertenece al Señor, pero dice cosas en adjetivo y se los dice a cosas en dativo. Ah, ok. Ya, ya. Sí, que justo en la diapositiva anterior, cuando yo entré y la hermana Karen estaba diciendo que es genitivo y que era femenino, parecía por un segundo, me abrumé que parecía que en clave que estaba hablando. Pero es más claro ahora, lo entiendo.
O Ok, tal vez gracias. podemos hacer uno más entonces. A ver, Ok, por favor. uno que tenga varios. El último. A ver qué hay aquí. Stone. Ok, bueno, Es- sí. Más que aquí que tiene, bueno, tiene ok, nos sirve para explicar algo. Ok, sí, el último aquí. A ver, ¿lo quieres leer, James? Ok, realmente no lo quiero leer, pero yo lo voy a leer. Eisten, sun, sunagogen, ha, hax- haxusin, hoy, dicayoi, tus, acatartus, acartatus, Ok, nomás algo así. sí, y para Acá, hacerlo juntos, vamos a nuestro vocabulario. Tal vez sean palabras que ya conocimos, pero a ver si podemos. Ya me he olvidado qué palabras eran. Digno. Dicaios, ya, digno, aquí está axusin. Dicaio es justo y justo, acathartos. Sí, nos lo estoy diciendo. acá es impuros, Los impuros. Estaban no, impuros. ¿verdad? Bueno, son los impuros. No, Ok, bueno, ni modo. No, ahí estaba. en el anterior. Acathartos. Acá, Cata- puros. Ok, muy bien, Catartus. ya sabemos las palabras. Ok. Entonces vamos a ver qué está en nominativo. Recuerda, James, que el sujeto está en nominativo. Entonces, ¿qué ahí Ajá. es que está en nominativo? ¿Te acuerdas de los finales y de los artículos de... Eh, ¿me los puede recordar? ¿Cuál estaría en nominativo ahí? ¿Por qué? ¿Alguien más que pueda ayudar? Yo diría que el nominativo es sinagogen. Ah, Termina en eta y ni, bueno, que es un verbo, es para femenino, femenino, nominativo femenino. recuerda que el artículo nominativo para mujer es hey. Ejei, Este es un artículo acusativo y también el sustantivo también mm, es acusativo. Así que eso no puede ser nominativo porque es tan acusativo. ¿Ven? Ok, eso no puede ser nominativo porque es tan acusativo. Algo más. ¿Qué más puede Ajá. estar en nominativo? Catartus. Hay, los hay, hoy muy, Ah, dicayo, sí, Dicayos. hoy sí. En el artículo dicayo. hoy es nominativo plural. Hai sería femenino plural, ¿verdad? Entonces, ay, ¿qué hice? Entonces vamos a poner, ay, otra vez lo hice. Un segundo. Ok. Los justos. Ok. Dicayos. Ok, ya, dicayo. 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 Ok, sí, sí ves por qué es Ujú. empezamos con ese porque es el sujeto. Sabemos que es Ajá. el sujeto porque está nominativo. Sí, pues, Nominativo es el sujeto. Claro, eso lo vamos a escribir de esta manera para que sea más fácil traducir. Ya después, una vez que sepas bien el idioma, tú puedes poner las palabras donde quieras, pero no es para que sea fácil ahora. Buscamos primero el primero el sujeto. nominativo, el Ajá. sujeto. Los justos. Entonces, ¿quién tiene que? Los justos. Asusim, Axusin. Ajá. axusim, conducen, guían, Sí. está en plural.
Ajá, pero ¿y por qué está porque el verbo normalmente tiene una gama, pero aquí vemos una xi. ¿Qué significa? que es, que está en futuro. Un futuro. Entonces, los justos, ¿qué? Ay, otra vez. Conducirán, guiarán. Sí, guiarán. Ok. Guiarán y van lo que van a guiar tiene que estar en qué caso, James? ¿Es el objeto directo en griego? ¿Qué caso? ¿Es el eh, nominativo, el genitivo, el acusativo, el dativo? ¿Cuál es? ¿Cuál es el objeto directo? ¿Alguien más puede ayudar también? si, si me ayudan. Tus ¿Pero en qué caso? ¿Qué El caso es? dativo. ¿Qué caso? La pregunta es ¿qué caso? nominativo. No, Perdón, sí, nominativo nominativo. es sujeto. Sería, Perdón, acusativo, sería acusativo. 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 Ok. Entonces tenemos Tus, que buscar algo que está en acusativo. Ahora, para tus, ayudarles, vemos dos cosas en acusativo. Tanto tus agathartus como tein sunagogen. Pero, esto está en acusativo por la preposición. Así que ya no cae en la misma regla. Ya no es el objeto directo porque eso está gobernado por la preposición. Eis. Ajá, entonces eso lo podemos dejar aparte como una frase, ¿cómo se dice? Um, una cláusula, ¿ok? Entonces vamos a dejar eso aparte porque tiene preposición, así que vamos a, ¿qué tiene acusativo? Pues tus, acathartus. ¿Y qué dijimos que significa? impuros, sucios, Ok, los justos guiarán a los... Ay, impuros. no me... a los impuros. Ahora podemos ver lo que está detrás de la preposición, porque es una cláusula sí sola. Eis, ¿qué significa? ¿Quién se acuerda lo que es? No sé. Hacia, a, dentro de, Ok. Hacia, ¿y qué significa el cognado que tenemos ahí? A ver, léelo en voz alta y vas a saber qué significa, James. A ver, sería sinagoga en Ok, en español, sinagoga. sinagoga. Sería, Hacia la sinagoga. ujú. Ok, entonces, vieron que tuvimos que empezar con nominativo porque es el sujeto y el Luego el sujeto, verbo, luego el verbo, luego el luego acusativo. el acusativo porque es el objeto directo. Y en este caso, como tenemos una cláusula que empieza con una preposición, entonces dejamos eso al final, hacia la sinagoga. Porque podemos quitar esa parte, ¿verdad? Voy a poner otro color. Lo podemos quitar y los justos guiarán a los impuros. Punto. Pero tiene una cláusula hacia la sinagoga. Claro, ya que lo sabemos, podemos decir hacia la sinagoga, los justos guiarán a los impuros. ¿Se dan cuenta? Ya que sabes lo que significa, podemos cambiar las palabras, empezar con la cláusula hacia la sinagoga, los justos guiarán a los impuros. Pero para empezar, pues si hacia la sinagoga, pues hacia la sinagoga, ¿qué? ¿Verdad? Mejor nos Claro, ocupamos de lo que primero. Ok, muy bien. Ojalá eso haya podido haber ayudado un poquito, James, para la importancia de los bastante, casos, gracias. de las declinaciones, los casos. Recuerda, la declinación significa cómo va cambiando de nominativo a genitivo, dativo y acusativo. Esa es la declinación. Cada uno se llama un caso. El caso nominativo, el caso acusativo, el caso dativo y el caso genitivo.
Y gracias, me hizo mucho más sentido con este último ejemplo donde vimos primero el sustantivo, luego el verbo, luego el acusativo y luego la preposición, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Es mucho más fácil entender cómo va declinando. Sí, se congeló, creo, pero eh, no. Muy bien. Mira, voy a hacer uno rápido nomás para, si yo voy aquí hasta oración aquí. Ha agathei blepsei tas agathas gemeiras teis basileias agapes. Ok, bueno, yo veo que comienza con hei agapei, agathei. Entonces ya como es adjetivo, pero con artículo, entonces que es la mujer buena, la buena. La buena, blepsei, bueno, sé que blepo es yo Ve, veo, ve. pero como se cambió a blepsei, se le agregó una sigma, y cuando se le agrega una sigma significa que es futuro. Entonces, la mujer buena mirará, a ver qué va a mirar, tas agatas gemeras, teis basileas agapes. Ah, el buen día del reino amado, ¿no? Porque gemeras es día, creo. Si estoy mal, me pueden corregir. Ujú. Agatas verá el buen día. Teis, basileis está en genitivo del reino, y agapeis es amado, ¿no? Del amado reino. Ese era más fácil porque estaba casi en orden. Pero, pero, pero en otros no están en orden. Tienes que tú, bueno, orden es cosa que no tiene sentido al griego. Nosotros necesitamos ponerlo en orden, pero en griego se puede estar en cualquier orden las palabras y tiene sentido porque cada caso tiene su función en la oración. Ok, excelente, gracias. gracias. ¿Algo más? ¿Todo bien? ¿El ven sígueme entendido? Perfecto. Ok. Bueno, nos vemos, hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos en esta clase. Creo que ya vamos luchando y ganando la lucha un poquito con este griego. Espero que ya los que están aquí conmigo y también los que nos están viendo desde sus casas, viendo la grabación, espero que puedan sentirse un poco más que tiene más seguridad con el idioma. Y si no, pueden escribir a la Fundación de Central de las Escrituras y ahí podemos contestarles las preguntas. Ok, gracias. Gracias, compañeros, por estar aquí y nos vemos. Adiós. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, gracias.